Egipto, el lugar donde se erigió una de las más fabulosas civilizaciones que ha existido en el planeta. La historia de Egipto es la más larga y documentada del mundo. Todo un paradisíaco mundo de historia y de cultura para miles de egiptólogos, estudiosos y entusiastas aventureros, que día a día se sienten fascinados y seducidos por la historia de la civilización más antigua y duradera que ha existido. Pero, ¿cómo llegó Egipto a convertirse en este monumental hito de la historia humana? Faraones, el origen del antiguo Egipto. El antiguo Egipto es la civilización que data desde aproximadamente el año 3100 al 30 antes de nuestra era. En este pequeño documental hablaremos de los antecedentes que permitieron el nacimiento de esta excepcional cultura. Como bien sabemos, existen 31 dinastías conocidas del antiguo Egipto. Una dinastía consistía en una serie de gobernantes que procedían de una misma familia. El faraón dejaba el trono a su hijo o pariente, y éste a su vez hacía lo mismo con sus sucesores. Sin embargo, cuando un gobernante distinto a la familia asumía el trono, entonces una nueva dinastía empezaba su reinado. ¿Pero qué hubo en Egipto antes de la primera dinastía? Hasta hace unos 6000 años atrás, el Sáhara no era el árido, inhóspito e imponente desierto que ahora conocemos. Se vivía allí lo que se conoce como el Sáhara Verde, con sabanas, lagos, con grandes grupos de personas cazadoras-recolectoras que vivían aprovechando la vegetación y los animales de la sabana, tal como lo demuestran pinturas rupestres como estas encontradas en pleno desierto. Sin embargo, entre el 4000 y 3500 a.C., la fase seca comenzó en el Sáhara, lo que llevó a los habitantes del norte de África a desplazarse hacia el sur, o en su defecto, hacia el fértil valle del Nilo. Estos últimos, los que se adentraron cerca de las orillas del río Nilo, serían los primeros antepasados de los antiguos egipcios. Varias culturas nacieron desde el quinto milenio hasta el cuarto milenio antes de Cristo, que fueron los brotes de la antigua civilización egipcia. La parte norte de Egipto se conoce como Bajo Egipto y la parte sur se conoce como Alto Egipto. A partir del quinto milenio antes de Cristo, las culturas neolíticas asentadas en esta zona ya demuestran evidencia confiable del uso de la cerámica, la agricultura, la ganadería y la producción de cerveza. Estas aparecieron en el Alto y Bajo Egipto, así como en Sudán. De todas las culturas podemos identificar a la cultura Nakada como la más cercana a la primera dinastía egipcia. Esta cultura se desarrolló entre el año 4000 y 3200 a.C. Se considera precursora del Egipto faraónico, es decir, justo antes de la primera dinastía egipcia. Como sabemos, el faraón de la primera dinastía egipcia, Narmer o Menes, fue quien unificó el norte y el sur, el Bajo y el Alto Egipto. Se discute aún si por la fuerza Narmer logró vencer al Bajo Egipto para unirlo a su reinado del Alto Egipto, tal como se observa en la paleta de Narmer, donde aparece acabando con sus enemigos. O si posiblemente ambos gobernantes, tanto del Bajo y Alto Egipto, ya habían estado conversando sobre una unificación pacífica, al darse cuenta que la cooperación era clave para el éxito de su civilización.
en lugar de ir a la guerra, ambos reinados, que vivían al lado del Nilo, se unirían formando un solo reino, el Antiguo Egipto. Una sola cultura, una sola economía y un solo reinado. Pero antes de este increíble acontecimiento, se cree que existió lo que algunos egiptólogos llaman una dinastía cero, un conjunto de reyes predinásticos que gobernaron y fueron los que dieron forma al que sería el Egipto faraónico. La cultura Nakada se divide en 3 periodos, Nakada 1, 2 y 3. Es en el último periodo, Nakada 3, que va desde el año 3200 al 3000 a.C., donde se produce el surgimiento de la dinastía Cero y la posterior unificación del Alto y Bajo Egipto. Fue en este periodo donde aparecen una serie de reyes o gobernantes que vendrían a ser la dinastía Cero de Egipto. Este término dinastía Cero es en realidad simbólico, pues no hace referencia a una dinastía como tal, sino más bien agrupa a un conjunto de gobernantes de este periodo, que intentaron hacerse con el control total de Egipto, y que o bien no lo lograron, o lo lograron solo temporalmente. Se conoce como dinastía Cero para reflejar la presencia de reyes a la cabeza de varias ciudades-estado a lo largo del río Nilo. Estos reyes no habrían sido realmente parte de una dinastía. Durante este periodo, Egipto se dividió en 2 reinos, un rey para el norte y un rey para el sur. En medio de esta dinastía descubrimos las primeras huellas de la escritura en Egipto, en forma de jeroglíficos arcaicos y figurativos. Es por ello que se sabe de algunos reyes de esta dinastía, como el rey cocodrilo, Nihor, Hathor, Irihor, el rey escorpión y el rey Ka. El último rey de la dinastía Cero sería Narmer, quien es a su vez el primer rey de la dinastía 1. Mientras que los faraones egipcios escribían sus nombres en los llamados cartuchos, los reyes predinásticos escribían sus nombres en los llamados seregs, que eran una representación estilizada donde se incluía el nombre del rey escrito con jeroglíficos, y sobre él se solía situar un halcón que representaba al dios Horus. En este periodo cero, la lengua egipcia se registró por primera vez en jeroglíficos. Aparece también el primer riego y los primeros cementerios reales. Los principales dioses de este periodo predinástico de Egipto eran Horus, el dios halcón, quien era simbolizado por el faraón que velaba por su pueblo. El dios Set, señor del caos, dios de la sequía y del desierto. Este antiguo dios egipcio, con un hocico delgado y orejas erectas, quizás estuvo inspirado en el oso hormiguero. Apophis, el dios serpiente, representa el mal, la oscuridad, que busca destruir la creación divina. Ra, el dios sol, creador del universo. Min, el dios de la fertilidad, representado manteniendo un falo erecto y un mayal en la mano derecha. Notables hallazgos se han encontrado en este momento rico en la historia egipcia, como la paleta de los toros, la paleta de guerra del año 3100 a.C., la cabeza de masa del rey escorpión,
la paleta de los 4 perros, etc. Y por supuesto la paleta de Narmer, que simboliza la unificación. Fue realmente una época de agitación cultural, económica y política, que desembocaría en la unificación de ambas tierras, el norte o Bajo Egipto y el sur o Alto Egipto. Los reyes del Bajo Egipto tenían su capital o centro de poder en la ciudad de Buto, y los reyes del sur en la ciudad de Hieracómpolis. El límite entre ambos territorios se encontraba cerca de Menfis, ciudad donde Narmer traslada su capital, demostrando el poder que ahora tenía sobre el Bajo Egipto, una vez que unificó ambos reinos. Narmer sería entonces el primer rey en usar la doble corona, o corona de las 2 tierras, la corona blanca perteneciente al Alto Egipto y la corona roja perteneciente al Bajo Egipto, tal como se observa en la paleta de Narmer. Un hecho que marcaría quizás el más importante hito en la historia del Antiguo Egipto, en su camino a convertirse en el estado faraónico que conocemos y admiramos. A partir de allí los faraones se encargarían de velar por su pueblo y de interceder por los dioses para que las cosechas sean abundantes y la ganadería rinda sus frutos. Mantener el orden en un momento histórico donde la naturaleza imponía sus designios. Narmer marcaría el comienzo de la primera dinastía de un Egipto unificado, hacia el año 3100 a.C. Desde allí Egipto pasaría por grandes e increíbles etapas de grandeza, poder, conquistas, la edad de oro de las pirámides, etc. Narmer no llegaría a imaginar jamás el legado que dejaba tras su muerte y la magnífica historia que se desarrollaría en el nuevo reino, una vez unificado. Egipto ya pacificado podría poner en marcha su poder, su tiempo y sus recursos para crear una cultura viva, activa, llena de creación, historia, arte y religiosidad que tanto ha cautivado al mundo moderno y del cual, sin duda alguna, seguiremos aprendiendo en el presente y el futuro. Muchas gracias amigos por su atención. Si te gustó el vídeo, dale pulgar arriba y no olvides suscribirte a Planeta TV Show.